Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy, colegas, les quería hablar sobre las Fender japonesas. La verdad que hay bastante desconocimiento respecto al tema de Fender Japón, así que hoy día quería contarles un poquito la historia y por qué tengo esta maravillosa guitarrita de la JV Series, la Japanese Vintage Series del año 83. Pensemos en los años 70, estamos a finales de los años 70. Fender se vendió a CBS el año 65. Hay toda una corporación detrás de Fender que está tratando de hacer las mejores guitarras posibles, pero el problema es que están llegando muchas guitarras importadas al mercado americano, principalmente de Tokai, de Greco, de Fernández, etc. Estos compadres tenían, digamos, un estándar de producción súper alto. Además de eso tenían bajo costo en la mano de obra, por ende podían llegar con guitarras copias de Fender Stratocaster de muy buena calidad, calidad japonesa de finales de los 70, principios de los 80, tremendas guitarras, todas esas copias como las Tokai, las Greco, las Fernández, etc. Y llegaban con un precio un 30 o un 40% menor que las Fender Telecaster, Stratocaster, Jazzmaster, Jaguars, etc. que vendían en Estados Unidos. Entonces la gente de Fender dijo como, puta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Están llegando todas estas Fender japonesas. Son, digamos, iguales o quizás hasta mejores en algunos casos. Tenían madera súper buena en Japón. Tenían esta madera que es Zen, que se parece mucho al ash, al fresno, como la hacían en los años 50 las Fender, ¿no es cierto? Entonces Fender va a Japón y hacen una especie de joint venture. ¿Qué quiere decir esto? Que pescan a los dos distribuidores más grandes, que era Kanda y Yamano en Japón. Kanda era el que era el dueño de la marca Greco y Yamano, tengo entendido que estos compadres como que tenían tiendas propias y la plata que tenían de esas tiendas venía de la venture con Orville y Gibson. Entonces, yo sé que esto se puede poner medio complicado, pero son cosas de empresas que son corporaciones, ¿no es cierto?, que tienen distintas marcas, distintas redes de distribución, y Fender lo que quiso hacer es, en vez de ir para allá y hacer una fábrica, porque en Japón ya estaban las fábricas como las de Tokai, las de Dyna, las de, qué sé yo, Atlasia, estaba también Fujigen, donde hacían muchas de las Fender Japón después. Y estos compadres de Fender, los ejecutivos, van para allá y llegan a un acuerdo con estas dos tiendas, o estos dos distribuidores, que son los que básicamente van a las fábricas y les dicen, mira, yo quiero esta Greco con esta paleta, con este cuerpo, con esta cuestión, esta marca, y las venden a través de su red de tiendas o tiendas de terceros. Entonces Fender va para allá y le dice a Yamano y a Kanda, mira, no me vendáis más Greco, bueno, no me vendáis más Tokai, yo lo único que quiero es que me vendáis las Fender y las Squier japonesas. Entonces, primero van a Fujigen. Fujigen, lo que estos compadres dicen, vamos a hacer guitarras igual como las hacíamos en los años finales de los 50, principios de los 60. Entonces sacan la 57 y sacan la 62. Recordemos que en Fender en Estados Unidos, ahí estaba ya a principios de los 80, 82, 83, ya estaba este compadre Dan Smith. Dan Smith, que era uno de los, digamos, precursores de la Fender, Dan Smith y toda esa era que es como media hueviada de Fender en los 80, que cambiaron un poco los controles de volumen y de tono, algunas maderas en los cuerpos, y son guitarras que yo he probado como dos o tres Dan Smith, que son guitarras relativamente económicas para ser americanas y ser ochenteras, valen como 1.200, 1.500 dólares, porque tienen pésima reputación, son guitarras que suenan como medias plasticonas en relación a lo que estaba llegando de Japón. Entonces en Japón, el 82, creo que el abril del 82 empezaron con la producción, estos compadres la rompieron. Empezaron a utilizar aliso en el cuerpo, igual que post-CBS, ¿no es cierto? Utilizaban palo rosa y utilizaban todas las especificaciones técnicas de los años de las Fender originales. Entonces lanzaron las reediciones del 57 y las reediciones del 62. Estas guitarras, las primeras se llamaban la JV Series, que vendrían siendo como esta, que tienen acá atrás que dice generalmente Made in Japan, no Crafted in Japan, que eso empezó mucho después. Y estas guitarras eran 100% para el mercado local, para el mercado japonés, para ser vendidas en estas tiendas de Kanda y de Yamano Gaki. ¿Qué pasó? Que estas guitarras eran tan buenas, la reputación de Dan Smith estaba como más o menos en Estados Unidos y empezaron en Estados Unidos con las American Vintage Reissue, con las Avery, que esa fue una de las
mejores decisiones que ha tomado Fender en ese tiempo, y empezaron a vender muchas guitarras y no tenían suficientes en la producción ahí en California. Entonces los de Fujigen tuvieron que empezar a mandar todas estas maravillosas guitarras a competir con las americanas en Estados Unidos, que fue justamente por lo que Fender empezó a fabricar guitarras con Fujigen en Japón, un poco para competirle a las Tokai y a las Greco, pero la demanda era tan alta por estas nuevas Abri que empezaron a subir la calidad en estas guitarras y mandarlas a Estados Unidos. Entonces, por eso podemos ver que las japonesas del año de mediados del 82, que empezaron como en abril, mayo, hasta el 84, son como las más buscadas. Sí sé que hay un tema de hype total, de que estas son las primeras japonesas que se hicieron, bla bla bla, que eran las reediciones, eh, pero después CBS, que eran los dueños de Fender, el 84 venden la compañía. Entonces ahí ya podemos saber que había muchos como cambios estructurales en los recursos humanos de la compañía, entonces se mandaron varias cagadas en lo que es la producción entre el 83 y el 87 en Estados Unidos, y por eso esas guitarras Fender americanas de ese tiempo no son muy caras, las puedes encontrar usadas entre los 1000 a 1300 dólares, que es bastante barato para hacer una guitarra americana. A diferencia de estas, que ahora no las puedes encontrar por menos de 1500 dólares. A mí esta me costó exactamente 1600 dólares. También venía con un case filete que está ahí atrás, que es un case de la Custom Shop. Pero estas guitarras son absolutamente fantásticas, 83, 84, no importa si son las del Spaghetti Logo, que es un poquito más grande que el original, que son las Fender que se utilizaban, digamos, para vender en el mercado local y que después mandaron a Estados Unidos. También están las Squier JB Series, que era la marca que utilizaron para vender en Europa, que también valen 1500, 1600 dólares ahora y son guitarras fantásticas. Hay algunas que son de Fresno, hay algunas que son de Aliso, como esta, etcétera. Son guitarras muy resonantes que suenan muy bien, y el único pero que tenían eran las cápsulas y la electrónica. En general, los japoneses en ese tiempo hacían muy buen hardware, todo lo que es los puentes, las ceguetas, los carriles, las clavijas, son fantásticos, pero lo que era la electrónica como que ahí guateaban un poco en relación a lo que es la American Vintage Reissue ahí en Estados Unidos. Después, ya por el año, creo que 96, por ahí, cambiaron la fábrica de Fujigen y se fueron a otra parte que era la fábrica de Tokai. Entonces, del 96 al 2015, que fue cuando Fender ya terminó el trato con Yamaha, etc., se empezaron a fabricar ahí en Tokai, y ahí le cambiaron el Made in Japan por el Crafted in Japan. Recordemos que algunas de estas fábricas solamente fabricaban los cuerpos, y otras, como por ejemplo Atlasia, fabricaba los mangos y los juntaban en otros centros. Las Fender japonesas son tremendas guitarras. Algunas clásicas son, por ejemplo, el modelo Richie Kotzen, que es Crafted in Japan. Tenemos el modelo J. Macy's. Tenemos también, por ejemplo, esas Telecaster del 96 que eran del 50 aniversario. Todas son hechas con aliso, con rosewood, con maderas de primera calidad. Los mangos también de las Fender japonesas de principios de los 80, de abril del 82 al 84. Los mangos son súper delgados porque estaban pensadas para manos japonesas, que son mucho más chicas que las americanas en general. Entonces, si tienes la oportunidad de encontrar una de estas maravillas, 83, 84, incluso 82, no importa si en la pala diga Fender con el Spaghetti Logo, típico ahí como la American Vintage Reissue, o que diga Squier JB Series, son tremendas guitarras, y en mi opinión van a ser una muy buena inversión en el futuro, considerando el alto precio de las guitarras americanas. Si te vas ya a las japonesas más modernas, cuando ya se van de Fujigen y se empiezan a fabricar en Tokai, del 96 en adelante, también tienes tremendas guitarras, hay muchas más opciones, compiten un poco con los que son las ESP Vintage Plus, etcétera, y la verdad que son también tremendas guitarras, pero no, en mi opinión, al nivel de las que eran de mediados de los 80, por todo lo que ya les comenté. También hay una era ahí media rara entre el 88 y el 94, donde cambiaron varios ejecutivos y parece que tomaron algunas malas decisiones, pero eso la verdad ya es como Kawin de los foros, etc. Yo, en lo personal, he probado la Richie Kotzen, la J. Macy's, son tremendas guitarras, crafted in Japan, y lo que es esta, la compré por eso mismo. Yo había tocado una Dan Smith una vez y quedé loco, pero después toqué una del 82 que era JB Series igual, y al final me decidí por esta, y la verdad que es tremenda guitarra. Así que ya lo saben, si vas a comprar una Fender Japan,
Ojalá que sea entre esos, desconozco tu presupuesto, pero ojalá sea entre esos años, 82, 84. Si ya tu presupuesto es un poco menor, de todas formas cualquier guitarra japonesa siempre es una buena opción. Bueno colegas, espero hayan disfrutado de este video del día de hoy, que tengan una excelente semana, síganme en Instagram al guitar-express, nos vemos en un próximo video o review. Saludos colegas.